Llevo desde 1967 dejándole comida a eso que el mundo llama Ucumar, el hombre de las nieves de la Patagonia, y necesito, con una urgencia que me quema el pecho, contarle a alguien lo que finalmente me dejó ayer, antes de que sea demasiado tarde. Esto no es un cuento para buscar fama en mis últimos años, no es una historia para vender a la televisión, es una confesión, es mi última carga, y es la verdad más pesada que un hombre puede llevar solo. Mi nombre es Arturo Ibáñez, y durante 57 años he vivido en el terreno de mi familia, 100 hectáreas de bosque nativo que limitan con el Parque Nacional Nahuel Huapi. He sido un fantasma en mi propia tierra, un guardián silencioso de un pacto que nadie conoce. Pero el silencio se rompió anoche, y con él se rompió mi vida. Lo que les voy a contar no es fácil de creer, y por eso debo empezar por el principio, por la herida que me ancló a este lugar para siempre. Mi credibilidad, si es que tengo alguna para ustedes, no está en un título o en un uniforme. Mi credibilidad es la tierra bajo mis uñas, es el mapa de cicatrices en mis manos por arreglar alambres con el frío que corta la piel. Es el silbido específico del viento cuando baja por el valle del río Manso, un sonido que te dice si va a nevar en 1 hora o en 3. Es el quejido de las lengas viejas cuando se acerca un viento fuerte, una advertencia que aprendes a respetar si quieres seguir vivo. He pasado más de 2/3 de mi vida aquí, escuchando. Aprendí a distinguir el paso de un huémul del de un jabalí, el grito de un carancho del de un aguilucho, y les juro que el sonido de anoche no pertenece a ninguna criatura de este mundo, o al menos, de ningún mundo que conozcamos. Soy parte de este paisaje, y anoche, el paisaje gritó. Este lugar es mi penitencia. Me quedé aquí, en esta cabaña que construyó mi abuelo, después de que mi hermano menor, Darío, muriera en un accidente en la montaña. Fue en el verano del 66. Él era pura vida, pura audacia. Quería escalar el Cerro Negro por una ruta que nadie había intentado. Yo debería haber estado con él. Tenía que ir, pero el día anterior discutimos por una tontería, una herramienta que yo había perdido. Y mi orgullo estúpido me hizo decirle que fuera solo. Nunca volvió. Lo buscaron durante semanas. Gendarmería, el club andino, voluntarios. Encontraron su mochila, pero nunca su cuerpo. La culpa de no haber estado con él ese día se convirtió en un ancla, una piedra pesada en mi alma. Así que esta tierra, su lugar favorito en el mundo, se convirtió en mi cárcel voluntaria. Cuidarla era mi forma de pedirle perdón, todos los días. Mi ritual comenzó 1 año después de su muerte, en el otoño del 67. No fue una decisión lógica, fue un acto silencioso y solitario, nacido de un duelo que me estaba ahogando. Estaba sentado en el porche, comiendo un sándwich de pan casero, y la soledad era tan densa, tan física, que sentí que no podía dar un bocado más. Me levanté, caminé hasta el borde del barranco que da al bosque profundo, a un viejo tocón de coigüe, que Darío y yo usábamos como puesto de vigía, y dejé la mitad de mi sándwich y una manzana. Un gesto pequeño y tonto para sentirme menos solo en este universo inmenso. Un regalo para nadie, o para el espíritu de la montaña, o para mi propia locura. No lo sé, pero lo repetí al día siguiente, y al siguiente. Era un pulso, una rutina que me mantenía en pie. Durante semanas, no pasó nada. A veces la comida la encontraban los pájaros, otras veces simplemente se pudría bajo el sol. Pero yo seguía. Yo dejo, él toma. Esa frase se formó en mi mente, una especie de mantra sin sentido. Hasta que un día de invierno, fui al tocón y la comida no estaba. No había huellas de pájaros, ni rastros de un zorro. Simplemente había desaparecido. La nieve alrededor estaba intacta, lisa, como si lo que se la hubiera llevado no hubiera tocado el suelo. Y así continuó. Yo dejaba la comida al atardecer, y a la mañana siguiente, ya no estaba. Sentía un miedo extraño, pero también una compañía inexplicable. Ya no estaba completamente solo. Alguien, o algo, sabía que yo estaba allí. Estábamos compartiendo un secreto, una conversación sin palabras a través de un tocón de madera muerta. Y así fue, día tras día, año tras año. 57 años de ofrendas silenciosas. El pan, la fruta, a veces un trozo de carne cocida. Un ritmo tan constante como las estaciones. Hasta anoche. Estaba adentro, leyendo junto al fuego, con el sonido familiar del viento y los grillos de fondo. De repente, todo se detuvo. El silencio.
Un silencio tan profundo y anormal que puedes oír tu propia sangre en los oídos. Y entonces, lo oí. Un castañeteo metálico y agudo. Como si alguien golpeara dos piezas de hierro. Rápido, errático. Y luego, otra vez, ese silencio antinatural. Los grillos y las ranas, que deberían haber estado en pleno coro, estaban callados, congelados de terror. Y yo también. El sonido venía de la dirección del viejo tocón de Coihue. No había duda. 57 años de paz, de un acuerdo tácito, y de repente, este ruido violento, ajeno. No era el sonido de una rama al caer, ni el de una piedra rodando. Era un sonido industrial, un sonido humano, pero no había nadie allí. Estoy a kilómetros de cualquier vecino. El acceso a mi tierra es un infierno de senderos confusos que solo yo conozco. Nadie pudo haber llegado hasta allí en plena noche sin que yo lo supiera, sin que mis perros ladraran. El sonido no se repitió, pero el silencio que dejó atrás duró horas, un manto pesado y vigilante sobre el bosque. El pacto había cambiado, las reglas se habían roto, pero no por mí. En contra de todo instinto de supervivencia, de esa voz en la nuca que te grita que te encierres y no salgas hasta que el sol esté alto, supe que algo había cambiado fundamentalmente. Esa frase que ha resonado en mi mente durante décadas, yo dejo, él toma, se sentía ahora como una pregunta. ¿Y si esta vez él no tomó? ¿Y si esta vez él dejó algo para mí? Un aviso, una advertencia, o algo peor. Pasé la noche en vela, sentado en la oscuridad con mi vieja escopeta en el regazo, no por lo que pudiera entrar, sino por lo que tendría que salir a enfrentar. Sabía, con la certeza de quien conoce cada piedra y cada árbol de este lugar, que la vida que había conocido, mi penitencia tranquila, había terminado esa noche. Tomé mi primera decisión en décadas que no era parte de la rutina. La primera elección real iría al amanecer. Podría haberlo ignorado. Podría haberme convencido de que fue un animal, o el viento jugando una mala pasada. Pero mentirme a mí mismo después de tantos años habría sido la peor traición. Debía ir, debía saber. Mientras la primera luz gris empezaba a teñir las cumbres, me puse las botas, cogí mi linterna, aunque ya casi no hacía falta, y salí. El aire estaba helado, quieto. Mis pasos sobre la hojarasca sonaban como cañonazos en el silencio absoluto. Cada metro que avanzaba hacia el tocón, sentía el peso de 57 años de secreto a punto de reventar. He llevado esta carga solo por más tiempo del que la mayoría de la gente vive. La gente del pueblo siempre me vio como el viejo ermitaño, el loco del cerro que hablaba con los árboles. Quizás tenían razón, pero mi locura tenía un orden, un propósito, protegía algo, o quizás algo me protegía a mí. Y ahora, mientras caminaba hacia ese claro, sabía que estaba a punto de descubrir la verdad. Una verdad que probablemente no estaba destinada a mí, ni a ningún ser humano. Una verdad que había permanecido oculta bajo capas de nieve, tiempo y silencio. Y el miedo más grande no era a lo que pudiera encontrar. El miedo era a tener que contarlo, a romper el juramento que nunca hice con palabras. Si han llegado hasta aquí, si están sintiendo el frío de esa mañana conmigo, les pido que dejen una señal, un like, una suscripción. Compartan esto con alguien que entienda lo que es guardar un secreto que te define. Necesito saber que no estoy hablando solo en esta oscuridad, porque lo que encontré en ese tocón, bajo la primera luz del día, no solo cambia mi historia, lo cambia todo. Y necesitan quedarse hasta el final para entender por qué la montaña a veces devuelve lo que se le ha quitado, y por qué el verdadero monstruo casi nunca es el que se esconde en el bosque. El pacto nunca se habló, por supuesto. ¿Cómo se habla con un fantasma de la montaña? Las palabras no existen para eso. En aquel otoño del 67, abrumado por el duelo y una soledad que se sentía como una enfermedad física, empecé el ritual sin saber que lo era. Dejar la mitad de mi sándwich y una manzana en ese tocón al borde del barranco fue un gesto desesperado. Durante semanas, como conté, la comida desaparecía a veces no, pero la primera vez que supe, sin lugar a dudas, que no era un animal común, la sangre se me heló en las venas. Fui una mañana, después de una nevada ligera, y mi ofrenda no estaba. No había una sola huella alrededor del tocón, ni de zorro, ni de pájaro, ni siquiera de un ratón. La nieve estaba como un mantel blanco e inmaculado. Era físicamente imposible. Lo que fuera que se llevó la comida, o no tocaba el suelo,
¿O era lo suficientemente inteligente para borrar sus rastros a la perfección? Ese día, el miedo empezó a mezclarse con una curiosidad que dolía. La confirmación llegó un mes después de ese primer incidente. Dejé, como siempre, un trozo de pan y una pera. A la mañana siguiente, al acercarme al tocón, vi algo oscuro contra la madera clara. No era mi ofrenda. En su lugar, dispuestas en un triángulo perfecto, imposiblemente deliberado, había 3 puntas de flecha de obsidiana. Las tomé con mano temblorosa. Eran enormes, pesadas, afiladas como navajas. El trabajo en ellas era exquisito, pero su tamaño no correspondía a ninguna mano humana que yo hubiera visto. Eran demasiado grandes, demasiado pesadas. No eran una reliquia indígena. Se sentían nuevas, activas. Era un pago, un intercambio. Era la primera palabra en nuestra conversación silenciosa. Él no solo tomaba, ahora él también dejaba. Y lo que dejaba era una declaración. Soy inteligente, soy un artesano, y soy mucho, mucho más grande que tú. Guardé esas puntas de flecha en una caja de madera. Son el primer secreto tangible que compartimos. A partir de ese momento, las reglas del pacto nacieron en ese silencio, forjadas por la experiencia. La primera regla la aprendí por las malas, lleno de una ansiedad febril por ver, por entender. Una tarde me escondí entre unos matorrales a unos 50 metros del tocón, con el corazón golpeándome contra las costillas. Esperé. El sol se puso. El frío se hizo más intenso. Pasaron horas. Nada. A la mañana siguiente, la comida seguía allí, congelada y triste. Sentí una profunda sensación de decepción. No de él, sino mía. Como si hubiera sido descubierto en un acto de traición. Entendí la lección. Nunca esperar, nunca espiar. El pacto se basaba en la fe, en la confianza ciega. Él sabía que yo estaba allí. Su ausencia era un castigo, una forma de decir, esta es mi condición. Respétala o nuestro acuerdo se acaba. Nunca más volví a cometer ese error. Yo dejo, él toma, pero solo si yo me he ido. La segunda regla fue una consecuencia de la primera. Nunca seguir el rastro. Después de las primeras nevadas fuertes de ese invierno, encontré huellas, una sola vez. Eran enormes, bípedas, pero con una forma extraña que no se parecía a nada. Se hundían profundamente en la nieve y se dirigían hacia el bosque más denso, hacia las laderas escarpadas del Cerro Negro. Mi primer impulso, el impulso de cazador que todo hombre de campo tiene, fue seguirlas. Preparé mi equipo, mi rifle, una ración de comida. Pero cuando estaba a punto de salir, me detuve en la puerta de mi cabaña. Miré hacia la montaña y sentí, de nuevo, esa sensación de estar siendo observado. Y sentí vergüenza. Él me había dado un regalo, una prueba de su existencia, y mi respuesta era querer cazarlo, exponerlo. Dejé el rifle, deshice la mochila. La confianza es un camino de 2 vías. Él confiaba en mí para dejarle comida. Yo debía confiar en él para permanecer oculto. Así los años comenzaron a caer en un ritmo de intercambio, una liturgia privada. Yo dejaba comida y él dejaba señales, pequeños milagros que solo yo podía interpretar. A veces eran más puntas de obsidiana, otras, raíces medicinales que no crecían en esta parte de la montaña, justo cuando empezaba a sentirme enfermo, o un manojo de plumas de cóndor, atadas con una fibra vegetal, el día del aniversario de la muerte de Darío. Eran gestos que rompían la monotonía de mi duelo, pequeñas luces en la oscuridad de mi penitencia. La regla más sutil, y quizás la más importante, era la del territorio. El sendero hacia el Tocón era el único sendero que yo tomaba en esa dirección. Era nuestra frontera no declarada. Si alguna vez me desviaba, si intentaba explorar más allá del barranco, las ofrendas se detenían por días. Era una frontera invisible, pero tan real como un muro de piedra. Él me estaba enseñando sus límites. La prueba más innegable de su inteligencia y de la profundidad de nuestro pacto llegó en el crudo invierno del 71. Una pequeña avalancha, nada grave para la montaña pero sí para mí, bloqueó por completo el sendero que usaba para bajar al pueblo a por provisiones. Quedé aislado. Intenté buscar una ruta alternativa, pero la nieve era profunda y el terreno, traicionero. Estaba atrapado, y mis víveres empezaban a escasear. Durante 2 días, la ansiedad me comió por dentro. Me sentía más solo y vulnerable que nunca. En la tercera mañana, después de dejarle su ración, incluso en mi apuro, no rompí el ritual.
Decidí hacer un último intento desesperado por encontrar una salida, arriesgándome a quedar atrapado en la nieve. Pero algo me detuvo, algo en el borde de mi propiedad, donde empezaba el bosque. Allí, donde antes solo había nieve y árboles, comenzaba un nuevo sendero. No era un sendero natural, era una línea casi recta, marcada a intervalos regulares por una serie de piedras de cuarzo blanco, distintivamente lisas, casi pulidas, piedras que brillaban contra la nieve sucia, piedras que no son nativas de esa parte de la ladera. La seguí, con el corazón en un puño. El sendero me llevaba por una cornisa que yo no conocía, una ruta más larga pero infinitamente más segura, que rodeaba la zona de la avalancha y me dejaba en el viejo camino forestal, a salvo. Me había creado un camino, había visto mi problema, había entendido mi necesidad y había actuado. No era solo un vecino silencioso, era un guardián. Me estaba cuidando activamente, usando el lenguaje del paisaje para hablarme. Ese día, apoyado contra un árbol, mirando hacia atrás por el camino de piedras blancas, algo cambió dentro de mí para siempre. La culpa por la muerte de Darío seguía ahí, pero ya no era solo un ancla. Se había transformado. Mi penitencia se había convertido en un propósito. No solo estaba cuidando la tierra de mi hermano, estaba participando en algo ancestral, un diálogo con el espíritu mismo de la montaña. Fue entonces cuando una nueva frase nació en mi cabeza, una que le daba sentido a todo. La montaña provee. No era una frase poética, era una verdad literal. La montaña, a través de su hijo más esquivo y poderoso, me estaba proveyendo seguridad, compañía y un camino a seguir. La montaña me había dado una razón para seguir viviendo, no solo sobreviviendo. A partir de ahí, mi vida se dividió en dos. Estaba la vida pública, la del viejo Arturo, el ermitaño del que la gente del pueblo cuchicheaba, el que compraba comida para uno, pero siempre parecía tener compañía. Y estaba mi vida secreta, la real, la de los atardeceres en el Tocón, la de la espera por la señal de la mañana siguiente. El ritual se convirtió en el eje de mis días. Dejé de contar los años que pasaban por el calendario y empecé a medirlos en inviernos superados, en regalos intercambiados, en silencios compartidos. La criatura, mi vecino invisible, se convirtió en el único testigo de mi existencia. Y yo, en el único testigo de la suya. Éramos dos soledades haciéndose compañía a través de un abismo de especies y de comprensión. Este secreto se convirtió en una carga, pero también en un tesoro. ¿Cómo le explicas a alguien que el hombre de las nieves te avisa de las tormentas dejando una rama de pino orientada en una dirección específica en tu porche? ¿O que te deja un pájaro muerto en el Tocón para señalar que un puma está cazando demasiado cerca de la cabaña? Contarlo sería invitar al ridículo, pero peor, invitaría al mundo a nuestra puerta, al mundo con sus cámaras, sus rifles y su insaciable necesidad de capturar, de poseer, de destruir todo lo que no entiende. Así que callé durante décadas. Convertí mi rostro en una máscara de indiferencia y mi tierra en una fortaleza de senderos falsos y señales confusas para cualquier extraño que se atreviera a acercarse demasiado. Las reglas del pacto se hicieron más complejas con el tiempo, siempre aprendidas a través de la observación. Aprendí que odiaba el sonido del metal contra el metal. De ahí mi terror de anoche. Un día, una vieja trampa para zorros que dejé oxidándose cerca del límite de la propiedad apareció en mi porche, completamente destrozada, retorcida en una bola de furia silenciosa. Aprendí que había zonas prohibidas no solo para mí, sino también para él. Por ejemplo, nunca se acercaba a la cresta este, donde había una vieja y abandonada prospección minera de principios del siglo XX. Si una de mis ovejas se perdía en esa dirección, se perdía para siempre. Él no iba allí. Era como si esa cicatriz humana en la tierra fuera veneno para él, un lugar de malos recuerdos. Esa conversación silenciosa se convirtió en el motor de mi vida. Me dio un enfoque, una disciplina. La anticipación de lo que encontraría cada mañana en el Tocón era un vicio, una necesidad tan fuerte como el café. ¿Sería solo la ausencia de comida una señal de que todo estaba en orden? ¿O habría un regalo, una advertencia, una nueva pieza en el rompecabezas de su existencia? Esta rutina me salvó de la locura, de hundirme por completo en el pozo sin fondo de mi culpa. Me dio una tarea sagrada: proteger el secreto, honrar el pacto, mantener al mundo exterior alejado de nuestro pequeño y frágil universo de dos seres. Una tarea que cumplí fielmente durante 56 años.
El miedo, sin embargo, nunca desapareció del todo. Siempre estaba ahí, latente. El miedo a que un día yo rompiera una regla sin saberlo. El miedo a que él se cansara de nuestro juego y simplemente desapareciera para siempre, devolviéndome a mi soledad original. O el peor miedo de todos, el miedo a que alguien más descubriera nuestro secreto. Porque sabía, con una certeza absoluta, que el mundo no vendría a observar ni a entender. Vendría a conquistar. Y ese miedo, esa paranoia constante, me convirtió en un guardián aún más feroz de mi tierra y de mi silencio. Un silencio que se ha mantenido intacto, como un juramento de sangre, hasta anoche. Y es que cada una de estas interacciones, cada regalo, cada advertencia, no eran más que pequeñas revelaciones. Un goteo constante de información que alimentaba el misterio en lugar de resolverlo. ¿Por qué me ayudaba? ¿Era simple curiosidad? ¿O sentía algún tipo de parentesco conmigo? ¿Otro ser solitario en la inmensidad de la Patagonia? ¿Qué era él? ¿El último de su especie? ¿Un protector de algo aún más grande y antiguo? Las preguntas se acumulaban, año tras año, convirtiéndose en el telón de fondo de mi vida. Y yo seguía allí, dejando mi pan y mi fruta, esperando la siguiente sílaba en nuestro diálogo imposible, sin saber que la conversación se dirigía hacia una revelación final que me destrozaría. Los años cayeron en un ritmo predecible, pero el contenido de nuestros intercambios evolucionó. La montaña provee, sí, pero lo que proveía se volvió más específico, más personal. Ya no eran solo puntas de flecha o raíces. A veces, encontraba un montón de leña seca y cortada apilada junto a mi puerta trasera, después de una semana de lluvias torrenciales que habían empapado mi propia reserva. Otras veces, eran los restos de un jabalí salvaje, una amenaza para mis pocas ovejas, dejado a la vista en un sendero, como una advertencia cumplida. Él estaba observando mi vida, mis luchas diarias, y respondía. Nuestra conversación silenciosa se había vuelto más compleja. Yo le daba un poco de mi sustento, y él, a cambio, parecía estar manejando los hilos invisibles de mi supervivencia, asegurándose de que mi penitencia en esta tierra aislada pudiera continuar sin interrupciones fatales. Era un guardián, no un monstruo, y esa certeza crecía con cada gesto, con cada invierno que lograba superar gracias a su vigilancia silenciosa y constante. La prueba más brutal de su protección llegó una noche de verano. Mi viejo perro, Capitán, un mestizo valiente pero ya anciano, se enzarzó en una pelea con un puma que había bajado de las cumbres, atraído por el olor de las ovejas. Los gritos y gruñidos me despertaron de un salto. Salí con la escopeta, disparando al aire para asustar a la bestia. El puma huyó, pero Capitán estaba malherido, con un profundo corte en el flanco. Pasé la noche cosiéndole la herida a la luz de un farol, con el corazón en la garganta, maldiciendo a la montaña y mi propia impotencia. Una semana después, mientras hacía mi ronda por el perímetro de mi tierra, un olor nauseabundo me guió hacia el fondo del barranco, no muy lejos del Tocón. Allí yacía el cadáver del puma, un animal enorme y musculoso. Tenía el cuello roto, partido en un ángulo imposible. No había signos de lucha. Fue una ejecución. Rápida, brutal y silenciosa. El mensaje era inequívoco, un rugido sin sonido que resonó en todo el valle. Este es mi territorio, y lo que está en él está bajo mi protección. En otra ocasión, la advertencia fue tan directa que todavía me hiela la sangre recordarla. Estaba reparando un tramo de alambrado dañado por una nevada tardía. La tarea era pesada, y yo estaba concentrado, mirando al suelo. De repente, una ráfaga de viento helado, extrañamente localizada, me golpeó la cara y me hizo levantar la vista. Y entonces lo vi. Por una fracción de segundo, una sombra oscura y masiva entre los árboles más altos, en el borde de un peñasco. No vi detalles, solo una forma inmensa que se erguía sobre dos piernas. Uno de sus largos brazos estaba extendido, apuntando, no a mí, sino justo encima de mí. Mi cerebro no procesó la imagen, pero mi instinto reaccionó al gesto. Oí un crujido ominoso, el sonido de madera vieja rindiéndose. Me arrojé hacia atrás, cayendo torpemente sobre las rocas, justo cuando una lenga vieja y podrida, un gigante de varias toneladas, se estrellaba exactamente donde yo había estado parado segundos antes. Me salvó la vida. No solo observaba, intervenía. Él era mi vigía. Pero el mundo exterior, con su ruido y su codicia, siempre se filtra, como el agua que busca una grieta en la roca. En los años 90,
La amenaza tomó la forma de madereros ilegales. Sus motosierras eran una blasfemia en la sinfonía del bosque, un sonido que desgarraba la paz y dejaba cicatrices amarillas en el paisaje. Empezaron lejos, pero cada temporada se acercaban más a los límites de mi propiedad, a nuestra frontera invisible. Durante ese tiempo, las ofrendas que encontraba en el tocón se volvieron más agitadas. En lugar de raíces cuidadosamente dispuestas, encontraba ramas partidas con una fuerza brutal, o piedras afiladas arrojadas contra la madera del tocón, como puñetazos de frustración. Era su forma de comunicarme su ira, su impotencia ante una invasión que no entendía de pactos ni de silencios. Su santuario estaba siendo profanado, y yo sentía su rabia como si fuera mía. El bosque no guarda secretos, los defiende, y él era su principal defensor. Yo no podía enfrentarme a ellos directamente. Eran hombres rudos, desesperados, que no dudarían en quitar de en medio a un viejo ermitaño. Así que me convertí en un fantasma, un saboteador. Por la noche, me deslizaba cerca de su campamento y cortaba las correas de sus máquinas o vertía agua en sus depósitos de combustible. Pero él también actuaba. Las herramientas de los madereros empezaban a desaparecer misteriosamente. Árboles que ellos habían marcado para cortar aparecían caídos en direcciones equivocadas, bloqueando sus caminos. Por las noches, escuchaban ruidos extraños, golpes profundos y guturales que venían de la oscuridad del bosque, sonidos que helaban la sangre y que ninguna criatura conocida podía hacer. Empezaron a tener miedo, a hablar de malas vibras, del Ukumar, que protegía el bosque. Yo estaba en medio, aterrorizado de que ellos me culparan, aterrorizado de que él, en su furia, cruzara una línea y lastimara a alguien, atrayendo una atención que nos destruiría a ambos. Inevitablemente, me confrontaron. Una tarde, 3 de ellos se presentaron en mi cabaña. Apestaban a gasolina y a vino barato. Me acusaron de ser yo quien los saboteaba, de querer asustarlos. Vi la violencia en sus ojos. Tuve que actuar, que usar la única arma que tenía, mi reputación. Me hice el loco. Les hablé de los espíritus de la montaña, de mi hermano Darío, cuyo fantasma, según les dije, protegía esos árboles. Les mostré una de las puntas de flecha de obsidiana, diciéndoles que era una maldición. Se rieron, pero vi una semilla de duda en sus ojos. Me empujaron, me amenazaron, pero al final se fueron, llamándome viejo brujo. Se marcharon del valle una semana después, asustados no por mis cuentos, sino por una presencia que sentían real y amenazante en la oscuridad. Gané esa batalla, pero a un costo. El costo de reforzar mi imagen de loco, de aislarme aún más, y con la certeza de que el mundo siempre volvería. Y volvió, pero de una forma distinta. Con el nuevo siglo llegó la era de Internet y los programas de televisión sobre criptozoología. El Ukumar, nuestro Ukumar, se convirtió en una leyenda de moda. De repente, el silencio de mis bosques fue invadido por un nuevo tipo de intruso. Turistas de fin de semana con cámaras y drones, autoproclamados investigadores que buscaban fama. Eran peores que los madereros. No buscaban madera, buscaban un trofeo, una imagen, una prueba. Encontraba su basura, restos de sus fogatas mal apagadas que casi provocan incendios, y sus huellas torpes por todas partes. Las ofrendas en el tocón durante esos periodos se volvían erráticas. A veces no había nada durante días, como si él se hubiera retirado a lo más profundo del bosque, asustado y confundido por esta nueva invasión. Otras veces, encontraba animales pequeños, como conejos o pájaros, completamente destrozados, una exhibición de furia y estrés. El casi desastre, el momento en que todo estuvo a punto de derrumbarse, ocurrió hace 5 años. Fue culpa de un par de cazadores de mitos aficionados de Buenos Aires. 2 jóvenes con equipo costoso y una arrogancia aún mayor. Vinieron a hablar conmigo, y yo les di mi discurso habitual, el del viejo loco y los espíritus. No me creyeron, sonrieron con condescendencia y me dijeron que respetarían mi propiedad. Mintieron. Pasé los siguientes días observándolos desde lejos, con una sensación de pavor creciente. Eran metódicos. Estaban triangulando el área basándose en viejos avistamientos, que no eran más que rumores de pueblo. Y su búsqueda los estaba llevando, inexorablemente, hacia el barranco, hacia nuestro lugar sagrado, hacia el corazón de nuestro secreto de 50 años. La tecnología moderna estaba a punto de chocar con el misterio antiguo,
y yo estaba en el epicentro de la colisión. Una mañana gris y lluviosa, haciendo mi ronda, lo encontré. El pequeño ojo de cristal de una cámara con sensor de movimiento, camuflada expertamente entre la corteza de un ñire, apuntando directamente al tocón. Mi corazón se detuvo. Sentí una oleada de frío que no tenía nada que ver con la lluvia. Miré alrededor y encontré otras 3, creando un perímetro de vigilancia perfecto. Estaban a centímetros de capturarlo, de exponerlo al mundo. La intimidad de nuestro ritual, nuestra conversación de décadas, estaba a punto de convertirse en un video viral, en un espectáculo para el consumo masivo. Sentí una rabia protectora tan intensa que me sorprendió. No era mi secreto el que estaba en peligro, era él, era su existencia, y supe que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para protegerlo de la ceguera curiosa y destructiva de mi propia especie. El pacto exigía mi intervención. No podía simplemente destruir las cámaras. Eso sería una prueba. Se darían cuenta de que había algo que ocultar y volverían con más gente, con más equipo. Tenía que ser más astuto. Tenía que jugar su propio juego. Así comenzó la semana más estresante y agotadora de mi vida. Una danza de engaño bajo una lluvia incesante. Cada noche, me cubría con barro para ocultar mi olor y me adentraba en el bosque, lejos, muy lejos de la zona de las cámaras. Usaba orina de huemul, que recogía y guardaba para estos casos, para activar sus sensores a kilómetros de distancia. Creaba rastros falsos, pisadas que parecían grandes, pero que se perdían en terrenos rocosos. Movía ramas. Mum dejaba mechones de pelo de mis ovejas. Era una operación de contrainteligencia llevada a cabo por un viejo de 70 y tantos años contra la tecnología del siglo XXI. Una batalla desesperada por mantener un mundo invisible. El costo fue enorme. Apenas dormí durante esa semana. Estaba empapado hasta los huesos. Mis viejas articulaciones protestaban con cada movimiento. La paranoia era un animal vivo en mi nuca. Cada crujido de una rama era uno de ellos volviendo. Cada sombra era una amenaza. Estaba luchando una guerra en 2 frentes, contra los intrusos y contra el tiempo, rezando para que él, mi vecino silencioso, entendiera lo que estaba pasando y se mantuviera alejado del tocón. Dejé de llevarle comida, rompiendo por primera vez en décadas el ritual. Era un riesgo terrible, una posible traición a nuestro pacto, pero no tenía otra opción. Tenía que mantenerlo a salvo. El silencio de su parte fue absoluto. No hubo regalos, ni señales. Solo la lluvia y el latido ansioso de mi propio corazón. Sentí la soledad de mis primeros años aquí, pero esta vez estaba cargada de un miedo tangible. Finalmente, una mañana los vi empacar su camioneta. Estaban frustrados, enojados, los oí quejarse. «Una semana para grabar ciervos y zorros», dijo uno. «Este lugar es un fraude. El viejo nos tomó el pelo». Verlos marcharse, derrotados por mi engaño, me trajo una ola de alivio tan grande que casi me caigo de rodillas. Había funcionado. Estaba a salvo. Pero mientras los veía desaparecer por el camino, el alivio fue reemplazado por una nueva y fría realidad. La inocencia de nuestro pacto se había roto para siempre. El mundo exterior ahora tenía un mapa, aunque fuera uno equivocado. Sabían que había algo en estas montañas, y volverían. Quizás no ellos, pero otros como ellos. Más listos, con mejor tecnología. La amenaza ya no era un quizás, era un ¿cuándo? Nuestro aislamiento era una ilusión que se acababa de hacer añicos. Esa noche, volví al tocón por primera vez en una semana. Dejé el doble de comida, un trozo de pan, una manzana y un pedazo de queso, mi ofrenda de paz. A la mañana siguiente, todo había desaparecido, y en su lugar había una sola piedra de cuarzo blanco, lisa y fría, idéntica a las que había usado para marcarme el camino seguro aquel invierno. Hacía tantos años. Era un mensaje. Lo entendí al instante. No estaba enojado. Él sabía lo que yo había hecho. Entendía que mi ausencia y mi engaño habían sido un acto de protección. La piedra era su forma de decir, gracias. Y en ese momento, las preguntas silenciosas que siempre me habían atormentado se hicieron más fuertes en mi mente. ¿Por qué se esforzaba tanto en proteger este pedazo de tierra? ¿Por qué nunca se acercaba al viejo cateo minero en la cresta este? ¿A qué le tenía tanto miedo una criatura tan poderosa? El incidente con los cazadores de mitos me cambió. Me di cuenta de que mi rol ya no era solo el de un penitente que deja ofrendas. Me había convertido, sin quererlo,
en un soldado en la primera línea de una guerra secreta. Una guerra por el silencio, por el misterio, por el derecho de una criatura a existir sin ser un espectáculo. Y las señales que él me dejaba se volvieron más oscuras, más urgentes. Ya no eran regalos del bosque, sino trofeos de esa guerra invisible. Un dron de vigilancia destrozado, sus hélices retorcidas como si fueran de papel. Un sensor GPS aplastado hasta ser irreconocible. Un trozo de cable de titanio, de esos que se usan en equipos de alta montaña, deshilachado y roto por una fuerza increíble. Una nueva y aterradora idea echó raíces en mi mente, una idea que lo cambiaría todo. Él no se estaba escondiendo del mundo. Se estaba defendiendo de una parte muy específica de él, y esa parte se estaba acercando. El punto de inflexión, el momento en que mi guardián dejó de ser una criatura del folclore y se convirtió en un par, en un alma con la que compartía este pedazo de tierra, ocurrió hace 3 años. Fue un evento tan íntimo y aterrador que redefinió por completo los 54 años de pacto que llevábamos. Sucedió un día de finales de verano, caluroso y seco. Estaba a más de 1 kilómetro de mi cabaña, en el límite oeste de la propiedad, arreglando un tramo de alambrado que una piara de jabalíes había derribado. El trabajo era duro, repetitivo. Tirar del alambre, clavar la grapa, sudar bajo el sol implacable. Me sentía viejo, más que de costumbre. Cada movimiento era un esfuerzo, y mi respiración era un fuelle cansado. Pero la terquedad, esa vieja compañera, me mantenía en pie. No me iba a ganar un alambre oxidado. Y fue esa misma terquedad la que casi me mata, y la que, paradójicamente, me regaló la verdad más profunda de mi vida. De repente, un dolor agudo, como un cuchillo al rojo vivo, me atravesó el pecho y se irradió por mi brazo izquierdo. El mundo se encogió. El azul brillante del cielo se convirtió en un túnel oscuro y estrecho. Solté el martillo, que cayó con un ruido sordo que apenas oí. Intenté respirar, pero mis pulmones no respondían. Era como si una prensa invisible me estuviera aplastando. Caí de rodillas, con la tierra áspera arañándome las manos. Mi último pensamiento consciente fue de una ironía amarga. Después de sobrevivir a décadas de aislamiento, inviernos brutales y encuentros cercanos con bestias salvajes, iba a morir solo, en un día soleado, luchando contra un alambre. Iba a morir sin haberle pedido perdón a Darío mirándolo a los ojos, una súplica que le hacía cada noche a su recuerdo. La oscuridad me tragó por completo, llevándose consigo el dolor y el sonido de mi propio corazón rindiéndose. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. ¿Horas? ¿Un día entero? Lo primero que sentí al volver en mí fue el frío. La noche había caído, y el calor del día era un recuerdo lejano. Estaba temblando, y el dolor en mi pecho se había convertido en una molestia sorda y pesada. Pero lo más extraño no era eso. Lo más extraño era que no estaba donde había caído. No estaba junto al alambrado, en medio del campo abierto. Estaba arrastrado a más de 100 metros de allí, bajo la cubierta protectora de un viejo bosque de coigües, apoyado suavemente contra el tronco de un árbol, como si alguien me hubiera sentado allí con cuidado. Mi visión era borrosa, mi mente una niebla espesa. ¿Cómo había llegado hasta aquí? No había rastro de que me hubieran arrastrado por el suelo. Era como si me hubieran levantado y transportado. Mi corazón, a pesar del susto, latía con un ritmo lento pero firme, mucho más tranquilo de lo que debería. Fue entonces cuando lo noté. Sobre mi pecho, cubriendo el epicentro del dolor, había una cataplasma tibia y húmeda. Olía a tierra, a clorofila, a algo profundamente antiguo. La toqué con dedos temblorosos. Era una pasta de musgo masticado mezclado con hojas de milenrama. Una cura de campo primitiva, pero increíblemente efectiva, que mi abuela usaba para las inflamaciones y las heridas. Era un remedio que no había visto usar a nadie en más de 50 años. Y a mi lado, cuidadosamente apilado sobre una hoja grande, había un pequeño montón de raíces comestibles, las que se usan para hacer harina, limpias de tierra y listas para hacer comidas. No me había arrastrado hasta aquí y se había ido. Me había tratado, me había dejado comida. No solo había salvado mi vida, se había preocupado por mi recuperación. La evidencia de un cuidado deliberado, de una inteligencia compasiva, era abrumadora. En ese momento, bajo la luz pálida de la luna que se filtraba entre las hojas, lloré. Lloré por primera vez desde la muerte de Darío. No de miedo ni de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que me partió el alma. La criatura,
el monstruo, el hombre de las nieves, el Ukumar, había dejado de ser un eso para convertirse en un él, y más que eso, se había convertido en un prójimo, un ser que, a pesar de su poder y su naturaleza salvaje, era capaz de un acto de piedad. Había visto mi fragilidad, mi mortalidad, y en lugar de ignorarme o aprovecharse, había intervenido. Me cuidó, me salvó. Ese acto de compasión me cambió para siempre. La pesada ancla de mi culpa no desapareció, pero sentí que ya no la llevaba solo. Había otro ser en este valle que entendía la fragilidad de la vida y que había decidido que la mía valía la pena ser preservada. Después de recuperarme de aquel susto, mi visión del mundo y de nuestro pacto cambió. Ya no era un simple intercambio de comida por curiosidades. Era una alianza. Comencé a prestar atención a los detalles de una manera diferente, a leer el bosque con una nueva gramática. Y fue entonces cuando las pistas sobre su verdadera naturaleza, sobre la guerra secreta que estaba librando, comenzaron a aparecer de forma clara y aterradora. La primera la encontré unos meses después, en el borde de un acantilado que daba al valle. Era un dron, o lo que quedaba de él. No estaba roto como si se hubiera estrellado. Estaba destrozado, aplastado con una furia metódica. Sus hélices de plástico estaban retorcidas en espirales imposibles. Y su cámara, el ojo que todo lo ve, había sido pulverizada hasta convertirla en arena de cristal. Fue entonces cuando la frase tomó forma en mi cabeza. Una revelación completa. No se estaba escondiendo, se estaba defendiendo. A partir de ese día, empecé a encontrar más trofeos de su guerra. No los dejaba en el tocón, como los regalos. Los encontraba en los límites de mi propiedad, como si fueran las cabezas de sus enemigos puestas en picas. Advertencias silenciosas para mí y para quien quiera que los hubiera enviado. Unos meses más tarde, encontré un sensor GPS de alta gama, de los que usan los geólogos o los militares, aplastado con tanta fuerza que sus componentes internos se habían fundido en una sola pieza de metal y plástico. Alguien estaba tratando de mapear este territorio con una precisión milimétrica, y él estaba cazando y destruyendo sistemáticamente sus ojos y oídos electrónicos. Comprendí su aversión a la vieja mina. No era la cicatriz en la tierra lo que odiaba, sino lo que representaba: la tecnología humana, la invasión, la vigilancia. Estaba protegiendo su santuario de un enemigo invisible y tecnológico. La pista más alarmante llegó el otoño pasado. Cerca del sendero que bajaba al pueblo, encontré un trozo de cable de unos 2 metros de largo. No era un alambre común, era un cable de titanio trenzado, increíblemente ligero y resistente, del tipo que se usa en operaciones de escalada de alto nivel o para anclar equipos pesados en terrenos difíciles. Pero el cable estaba roto, no cortado, sino deshilachado, como si una fuerza titánica lo hubiera tensado hasta hacerlo estallar fibra por fibra. Me quedé mirando esas hebras metálicas y un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era el equipo de un turista perdido ni de un cazador de mitos. Esto era profesional, costoso, y la fuerza necesaria para romperlo de esa manera. Era algo que superaba mi imaginación. El poder de mi vecino silencioso era defensivo, sí, pero era un poder aterrador y absoluto. Me encontré entonces atrapado en una contradicción emocional que me consumía. Por un lado, sentía un vínculo profundo, una lealtad casi familiar hacia el ser que me había salvado la vida, que había cuidado de mí con una ternura primitiva. Había compartido mi soledad durante más de medio siglo, y ahora sabía que también compartía mi vulnerabilidad. Por otro lado, un pavor creciente se apoderaba de mí. ¿Contra qué estaba luchando exactamente? ¿Quiénes eran estos invasores silenciosos con su tecnología avanzada y sus recursos aparentemente ilimitados? Mi penitencia autoimpuesta se había convertido en un puesto de avanzada en una guerra que no entendía, y mi protector, mi amigo invisible, estaba en el centro de ella. Mi pequeño y tranquilo mundo se había vuelto frágil, expuesto, y el silencio del bosque ya no era pacífico. Estaba cargado de tensión, de una vigilancia constante. Mirando aquel cable de titanio en mi mano, un recuerdo doloroso y olvidado vino a mí. Darío. Mi hermano siempre estaba obsesionado con la última tecnología de escalada. Leía revistas importadas. Soñaba con mosquetones de aleaciones ligeras y cuerdas que pudieran soportar el peso de un camión. Este cable era el tipo de cosa que le habría fascinado. La ironía era cruel. Mi hermano,
que abrazaba el progreso y la conquista de la naturaleza a través de la técnica, había sido devorado por la montaña. Y ahora, yo, el que se había quedado atrás, estaba aliado con el espíritu mismo de esa montaña para luchar contra el mismo tipo de progreso tecnológico que mi hermano tanto anhelaba. La montaña me había quitado a Darío, y ahora me pedía que le ayudara a defenderse de los hijos de su misma ambición. La pérdida y la lealtad se entrelazaron en un nudo tan apretado en mi pecho que apenas podía respirar. Mi rol había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo el guardián de un secreto, era el cómplice de un fugitivo, el aliado de un guerrero. El viejo pacto de «yo dejo, él toma» se sentía ingenuo, una reliquia de un tiempo más simple. Ahora, el pacto era otro. Él luchaba en la oscuridad, y yo vigilaba en la luz. Me convertí en sus ojos y oídos para el mundo humano, escudriñando cada auto desconocido en el pueblo, cada rumor sobre proyectos de exploración en la región. Mi paranoia se convirtió en una herramienta de supervivencia. Cada señal suya, cada rama rota, cada silencio inusual, era un boletín de guerra que solo yo podía leer. La montaña ya no solo proveía. Ahora, la montaña exigía. Exigía mi vigilancia, mi lealtad y, sobre todo, mi silencio. Un silencio que estaba a punto de ser puesto a prueba de la forma más brutal imaginable. Si esta historia les está llegando, si sienten el peso de este pacto que trasciende las palabras y las especies, les pido que me ayuden a que esta confesión no se pierda en el vacío. Dejen un like para que esta luz no se apague, suscríbanse para ser testigos de cómo termina esta guerra silenciosa y compartan esta historia. Necesito que se queden hasta el final, porque la verdadera naturaleza del enemigo y la razón de la lucha de mi guardián es más oscura y más humana de lo que nadie podría imaginar. Y lo que me dejó ayer en el tocón es la prueba final y desgarradora de ello. La verdadera amenaza no llegó con el estruendo de un arma, sino con el zumbido silencioso y eficiente del progreso. Sucedió el año pasado. Aparecieron bajo el nombre elegante y corporativo de Geominas Andinas. Llegaron en camionetas blancas e impecables, que parecían una ofensa contra el barro y el polvo de mis caminos. Sus hombres, vestidos con uniformes limpios y cascos, se movían con una disciplina que no era la de simples trabajadores. Afirmaban estar realizando un estudio geológico, una prospección autorizada por el gobierno para evaluar la estabilidad del terreno. Pero su equipo, los sensores que instalaban a lo lejos, las antenas que se alzaban sobre las copas de los árboles, todo era demasiado avanzado. Su campamento base, montado a un par de kilómetros, tenía un perímetro de seguridad que parecía más una base militar que un centro de investigación. Desde el primer día, mi viejo instinto de guardián me gritó que no estaban buscando rocas, estaban cazando algo, y yo sabía exactamente qué. El rostro de esta amenaza tenía nombre: Silva. Un hombre de unos 50 años, con un traje demasiado caro para el campo y unos ojos fríos y calculadores que parecían evaluar el valor de todo lo que miraban, incluyéndome a mí. Me visitó una tarde, con la excusa de presentarse como el jefe de operaciones. Habló con una cortesía helada, usando palabras como interés nacional, recursos estratégicos. Quería acceso total a mis 100 hectáreas, citando permisos gubernamentales y la necesidad de completar su mapa sísmico. Le dije que no. Le dije que esta tierra era privada, que era la tumba no oficial de mi hermano y que no sería profanada por sus máquinas. No se enfadó. Simplemente asintió, una sonrisa delgada y sin alegría en sus labios. Entiendo su apego sentimental, señor Ibáñez, dijo, pero el progreso es inevitable. Esa frase, el progreso es inevitable, se quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte para mi mundo silencioso. A los pocos días, la Guerra Fría se convirtió en una invasión. El zumbido bajo y constante de los drones de vigilancia se convirtió en la nueva banda sonora de mi vida. Un mosquito electrónico que me recordaba constantemente que estaba siendo observado. Empecé a encontrarlos, los ojos del enemigo, cámaras trampa infrarrojas, pequeñas y casi invisibles, sujetas a los troncos de los árboles en los límites de mi propiedad. Las encontraba por la ligera perturbación en la corteza, por el olor casi imperceptible del plástico nuevo en un mundo de materia orgánica. Cada hallazgo era una puñalada. Mi santuario, el escenario de mi pacto de medio siglo, se había convertido en un plató de televisión para un enemigo sin rostro. El sendero hacia el Tocón, nuestro lugar sagrado, estaba ahora bajo vigilancia. El ritual se volvió imposible, un riesgo mortal.
Dejar comida allí sería como poner un cebo y luego trazar un mapa directo al corazón de lo que había jurado proteger. Mi paranoia, antes una compañera latente, se convirtió en mi única realidad. Cada crujido de una rama era uno de los hombres de Silva. Cada sombra que se movía en mi visión periférica era una amenaza. Me convertí en un prisionero en mi propia tierra, moviéndome con un sigilo que no había necesitado en años, sintiendo el peso de ojos invisibles en mi nuca a cada paso. El bosque, que siempre había sido mi refugio, mi confidente, ahora tenía ojos y no eran los suyos. El silencio ya no era paz, era la pausa tensa antes de una emboscada. La peor parte era el silencio forzado con mi guardián. Romper el ritual se sentía como cortar el único hilo que me conectaba a otro ser vivo en este mundo. Me preguntaba si él entendería mi ausencia, si pensaría que lo había abandonado, que había roto el pacto después de tantos años de lealtad. La culpa me carcomía, tan pesada como la que sentía por Darío. Los equipos de Silva se volvieron más audaces, ya no se conformaban con observar desde los límites. Empezaron a hacer incursiones. Una noche, un destello de luz me despertó. Desde la ventana de mi cabaña, vi un equipo de 3 hombres moviéndose lentamente por la ladera opuesta, usando visores nocturnos. Llevaban mochilas pesadas y lo que parecían ser taladros portátiles. Estaban tomando muestras del suelo, profanando la tierra con una precisión metódica y fría. No estaban buscando al azar. Sus movimientos eran deliberados, siguiendo una cuadrícula invisible. Se estaban acercando, no a mí, sino a la fuente de la interferencia, como la llamaría Silva más tarde. La fuente de los drones rotos y los cables destrozados. Se estaban acercando a su nido, a su hogar. La sensación de inevitabilidad era un peso físico en mi pecho, aplastando mis pulmones. Las señales de mi vecino silencioso se volvieron frenéticas, desesperadas. Los regalos y las curiosidades del bosque cesaron por completo. En su lugar, encontraba advertencias brutales. Marcas de garras, profundas como surcos de arado, rasgaban la corteza de los árboles, y no estaban hechas al azar. Todas, sin excepción, apuntaban en la misma dirección, lejos de las altas cumbres, lejos del Cerro Negro, hacia el oeste, hacia la lejana costa. Era un lenguaje gestual inequívoco, un grito silencioso y desesperado que resonaba por todo el valle. Me estaba diciendo que huyera, que abandonara mi puesto, mi penitencia, mi hogar. El ser que me había protegido durante toda mi vida adulta, el que me había salvado de la muerte, ahora me rogaba que me salvara a mí mismo, que lo dejara solo para enfrentar esta nueva y terrible amenaza. La montaña ya no proveía. La montaña suplicaba. Mi mundo se partió en dos. El deber de protegerlo chocaba directamente con su mandato de que yo me protegiera a mí mismo. Quedarme significaba arriesgarme a ser el eslabón débil, el que los llevara hasta él. Irme se sentía como la traición definitiva, como abandonar a un hermano por segunda vez en mi vida. Las noches se convirtieron en un infierno de vigilia, sentado en la oscuridad con la escopeta en el regazo, escuchando el zumbido de los drones y el latido de mi propio corazón aterrorizado. Miraba hacia la montaña, hacia la oscuridad donde él libraba su guerra solitaria, y me sentía el ser más inútil y cobarde del planeta. Él se enfrentaba a la tecnología y la codicia con fuerza bruta, y yo solo podía esconderme y dudar. La frase, "la montaña provee", se había vuelto una burla. Yo no le estaba proveyendo nada más que mi propio miedo y mi impotencia. Silva volvió a visitarme 2 semanas después. Esta vez, no hubo sonrisas falsas ni cortesía forzada. Vino con 2 de sus guardias de seguridad, hombres corpulentos que se quedaron flanqueando mi puerta como estatuas de granito. Silva entró sin ser invitado y puso una tablet sobre mi vieja mesa de madera. La pantalla mostraba mapas topográficos llenos de puntos rojos parpadeantes. Actividad sísmica anómala, dijo, su voz cortante como el hielo. Daños inexplicables en equipos de miles de dólares. Interferencia electromagnética que no corresponde a ningún fenómeno natural conocido. Me miró fijamente, sus ojos como 2 trozos de obsidiana. Sabemos que hay algo en su tierra, señor Ibáñez, algo grande y fuerte, y usted lo sabe también. Su teatro del viejo loco se ha terminado. La amenaza ya no estaba velada, estaba sobre mi mesa, parpadeando en una pantalla. Su máscara de científico se cayó por completo. Su motivación, la verdadera razón de esta invasión, era tan antigua y sucia como la propia ambición humana. Las anomalías sísmicas, explicó, señalando un área concentrada en el mapa,
justo debajo de la zona del barranco, y el viejo nido que yo sospechaba, coinciden con los modelos de predicción para un depósito masivo de coltán, uno de los más ricos del planeta, probablemente. Coltán, el oro gris de la tecnología moderna, el mineral por el que se libran guerras silenciosas en otros continentes. No les importaba la criatura, ni la ciencia, ni la estabilidad del terreno. Era una simple operación minera, disfrazada de investigación. La criatura no era un misterio a estudiar, era un problema a eliminar. Una plaga que se interponía entre ellos y una fortuna incalculable. Mi vecino, mi guardián, era solo un obstáculo en su balance de cuentas. La presión final fue insoportable. Silva me hizo una oferta. Mi silencio y mi cooperación para señalar la ubicación exacta de la fuente de interferencia, la guarida de la criatura, a cambio de una suma de dinero que me permitiría vivir como un rey el resto de mis días. Oh, añadió, con la misma voz tranquila, podemos declarar esta zona como un riesgo geológico inestable y solicitar una orden de sanitización por parte de las autoridades ambientales. Es un proceso más lento, pero el resultado es el mismo. Despejaremos el área, por las buenas o por las malas. La elección era clara: traicionar al único ser que me había mostrado verdadera lealtad, o ver cómo mi mundo era arrasado hasta los cimientos por la maquinaria imparable de la codicia. El cerco no solo se había cerrado, la jaula ya estaba construida, y yo estaba dentro con la llave en la mano. Mi próxima decisión no solo definiría el final de mi vida, sino el destino de una leyenda. Y entonces llegó ayer, el final de 57 años de silencio. Fui al tocón al amanecer, con el corazón como un tambor sordo en el pecho. La comida que había dejado 2 noches antes del ruido metálico, estaba allí, intacta y congelada. Y mi vecino silencioso había roto nuestra regla más sagrada. Él había dejado algo, no era una punta de flecha ni una raíz. Sobre una cama de corteza de ñire, tejida con una delicadeza imposible, yacía un esqueleto. Pequeño, frágil, casi completo. Sus proporciones eran humanoides, pero el cráneo era ligeramente alargado, los brazos un poco más largos en proporción al torso. Era el esqueleto de una cría, de su propia cría. Sentí un vacío helado en el estómago, un dolor que no era mío pero que me invadió por completo. Me estaba mostrando el corazón de su propia tragedia, el origen de su soledad. Era una ofrenda de dolor, un monumento a una pérdida inimaginable que ahora compartía conmigo. La sangre se me heló, pero el verdadero terror, el que me robó el aliento y me hizo caer de rodillas, fue lo que yacía a su lado, colocado con el mismo cuidado reverencial. Una única y pequeña zapatilla de lona, de niño, gastada por el juego y el tiempo. La reconocí al instante. Era la misma zapatilla que aparecía en los carteles de "Se busca", que la gendarmería había pegado por todo el pueblo hacía 6 meses. El hijo de una pareja de turistas, desaparecido sin dejar rastro en una de las rutas del Parque Nacional. La revelación me golpeó como una trompada, una verdad devastadora y compleja. Él no era un secuestrador, ni un asesino. Él era un testigo. Me estaba mostrando su propia pérdida profunda, la muerte de su hijo, y la conectaba directamente con nuestra pérdida, nuestro niño desaparecido. Me estaba diciendo, en el único lenguaje que teníamos, que compartimos el mismo dolor, que hay un depredador entre nosotros, uno que no distingue especies, uno que caza a los jóvenes. Mientras estaba allí, temblando, intentando procesar la enormidad de esa comunicación, el crujido de una rama rompió el hechizo. Silva y 2 de sus matones emergieron de entre los árboles, moviéndose con la arrogancia de los dueños del mundo. Me habían seguido. Sus ojos no vieron la tragedia ni el pacto. Vieron la prueba, vieron el esqueleto, y la máscara de cortesía de Silva se desintegró para siempre. Así que aquí estabas, viejo mentiroso, siseó, su mirada clavada en los pequeños huesos. Y aquí está nuestra interferencia. No le importaba la criatura, no le importaba el niño muerto, la anomalía sísmica, el coltán, el premio mayor. Estaba directamente debajo de este lugar sagrado. El nido de la criatura era el epicentro de su codicia. El esqueleto no era una tragedia, era un marcador en su mapa del tesoro. Era la X que señalaba dónde cavar. Su oferta fue brutal y directa, despojada de cualquier eufemismo. «Dime dónde está su guarida principal», dijo, señalando el pequeño esqueleto con el mentón, «y te haré tan rico que podrás comprarte una montaña propia en otro lugar». Oh,
hizo una pausa, dejando que la amenaza se asentara en el aire helado. O simplemente sanitizamos toda esta ladera. Un pequeño incendio forestal controlado, un deslizamiento de tierra provocado. Nadie encontrará nada, y tú te quedarás sin nada, salvo una multa por obstrucción. La elección era una daga en mi garganta, mi silencio y una fortuna a cambio del alma de mi vecino, o la destrucción total de todo lo que había protegido. Me dio un minuto para decidir. Un minuto para vender medio siglo de lealtad. El progreso es inevitable, había dicho, y su progreso olía a cenizas y a sangre. Miré el pequeño esqueleto, esa prueba imposible de una vida y una inteligencia que el mundo no estaba preparado para aceptar. Miré la zapatilla solitaria, un eco del dolor de otra familia, y luego miré la codicia insaciable en los ojos de Silva, el verdadero monstruo de esta historia. Supe que mostrarles la verdad, entregarles esa prueba, no traería comprensión ni maravilla, traería una jaula, un laboratorio, una disección. Destruirían el cuerpo para poseer el secreto. Y en ese instante, mi decisión final se forjó, no en la lógica, sino en la lealtad. Agarré la pequeña zapatilla de lona, metiéndola en el bolsillo de mi chaqueta. Luego, con un grito que rasgó 57 años de silencio, tomé el lecho de corteza con el precioso y frágil esqueleto y, con toda la fuerza de mi viejo cuerpo, lo arrojé a la parte más profunda del barranco, donde las sombras son eternas y la nieve nunca se derrite. El sonido de los pequeños huesos golpeando las rocas en la distancia fue el sonido de mi vida secreta terminando. Me volví hacia Silva, cuyo rostro era una máscara de furia incrédula. «Llegas tarde, buitre», le dije, mi voz ronca por el desuso y la rabia. Se fueron. Migraron al oeste hace meses, hacia la costa. Lo que sea que estés leyendo en tus máquinas es un eco, un fantasma geológico. Aquí no hay nada para ti, nunca lo hubo. Mentí con la convicción de un hombre que ya no tiene nada que perder. Sacrifiqué la verdad, la prueba definitiva, el mayor secreto de mi vida. Lo enterré en el fondo de un barranco para proteger el honor de un ser que me había mostrado más humanidad que cualquier hombre que hubiera conocido en décadas. La montaña ya no provee, pensé. La montaña esconde. Se fueron, finalmente, furiosos, amenazando con repercusiones legales, pero con la semilla de la duda plantada en su plan de negocios. Un depósito de coltán no valía nada si no podían localizarlo con precisión, y yo acababa de borrar su única señal biológica. Más tarde, solo en mi cabaña, el silencio era más denso que nunca. Saqué la pequeña zapatilla de mi bolsillo. El corazón me dolía por la criatura, por su pérdida y por la familia del niño. La puse sobre la mesa, un pequeño monumento a toda la tragedia de ese día. Fue entonces, bajo la luz de mi lámpara, cuando lo vi. La mugre y el tiempo no habían podido borrarlo del todo. El logo descolorido en el costado de la lona. No era una marca moderna, ni de los últimos 20 años. Era un círculo con una flecha. Era el logo de las zapatillas Flecha, un modelo que dejaron de fabricar en Argentina a principios de los años 70. El aire abandonó mis pulmones. La sangre se fue de mi cabeza, y el mundo se inclinó sobre su eje. No eran las zapatillas del niño desaparecido hace 6 meses. Eran mías, o, mejor dicho, eran de mi hermano Darío. Recordé la discusión, la semana antes de que muriera. Se había quejado de que había perdido una de sus zapatillas nuevas, sus favoritas, explorando cerca del barranco. Durante 57 años, la criatura las había guardado. El giro final, el más profundo y doloroso, me golpeó con la fuerza de una revelación divina. No solo me estaba mostrando su duelo, no estaba solo conectando su pérdida con la de un extraño, me estaba devolviendo un pedazo del mío. Estaba cerrando un círculo que llevaba abierto más de medio siglo. Él se acordaba. El pacto no empezó con un sándwich, empezó con una pérdida compartida, mucho antes de que yo lo supiera. Mi moraleja final, si es que tengo derecho a una, es esta. Pasé la mayor parte de mi vida pensando que protegía a un monstruo de la curiosidad del mundo. Pero estaba equivocado. Solo estaba compartiendo una vigilia silenciosa de 57 años con otra alma vieja que entendía la pérdida mejor que nadie. Él no solo me salvó la vida, llevaba salvando mi alma desde el principio, guardando el último vestigio de mi hermano, esperando el momento adecuado para devolvérmelo, para decirme, yo también perdí a alguien. Sé lo que se siente, no estás solo. Los verdaderos monstruos no son los que se esconden en el bosque,
cubiertos de pelo y misterio. Son los que pueden caminar por ese mismo bosque y ver solo cifras, solo coltán, solo ganancias. Son los que creen que todo en este mundo tiene un precio. Mi confesión termina aquí. He soltado mi última carga. La montaña vuelve a estar en silencio, pero ahora es un silencio lleno de significado, de memoria. No sé si Silva volverá, o si Geominas Andina se dará por vencida. Ya no importa. El secreto más grande no era que el Ucumar existía, sino por qué se quedó. Se quedó por la misma razón que yo. Estaba atado a esta tierra por el amor y el recuerdo de alguien a quien perdió. Hay cosas en este mundo que no están destinadas a ser encontradas, ni extraídas, ni vendidas. Hay cosas que solo están destinadas a ser respetadas desde la distancia. Y algunos secretos son lo único que nos queda cuando todo lo demás se ha ido. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si el peso de este secreto, de esta lealtad, ha resonado en ustedes, les pido que dejen una señal de que esta confesión no se ha perdido en el viento. Dejen un like, suscríbanse al canal y compartan esta verdad con alguien que entienda que los mapas más importantes no son los del tesoro, sino los del corazón. Y quédense, porque la historia que verán a continuación, recomendada en su pantalla, les recordará que hay otros guardianes, en otros lugares salvajes, librando sus propias guerras silenciosas. Necesitamos escuchar sus voces antes de que también se callen para siempre.